Mi nombre es Gustavo Morales y tenemos hoy con nosotros al profesor Eduardo Fernández Duiña de la Universidad Francisco Marroquín y el Instituto Juan de Mariana, que nos va a dar una charla sobre Public Choice y su impacto sobre la innovación, y en particular sobre las políticas de innovación de la Unión Europea. Así que nada, Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y te dejo el suelo. Muy bien, pues muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Para mí es un placer estar aquí y hablar de un tema que, bueno, quizás a lo mejor muchos de los presentes conocen, pero que espero sorprenda en algún aspecto y genere debate. La idea, como bien ha dicho el profesor, es pues desarrollar una presentación quizás de 40-45 minutos y luego tener otros 40 minutos para dialogar, ¿no? Yo, como tiendo a extenderme, pues a lo mejor son 50-55 minutos y luego el diálogo, pero bueno, la idea es que haya un espacio para comentarios y para preguntas e incluso para exponer reflexiones sobre lo que vamos a ver aquí. Y lo que vamos a ver aquí, pues quizás son dos cuestiones principalmente y una tercera que es más la que tiene que ver con el debate, que es la de la innovación, ¿no? En relación a la Unión Europea y al Public Choice, pues hay mucho que discutir y espero que, pues sobre el Public Choice, y aunque sospecho que bastantes de los presentes pues son economistas, pues quizás no han leído mucho del Public Choice, ¿no? Porque al final el Public Choice es un enfoque, bueno, su traducción en español es elección pública u opción pública, y es un enfoque pues básicamente estadounidense, ¿no? Es verdad que en los últimos 20 años dicho enfoque ha tenido una expansión tanto pues a territorio hispanoamericano como a territorio europeo, pero aún así sigue siendo un enfoque pues muy dominado por los Estados Unidos. Claro, ¿cuándo surge y cómo surge, no? Pues surge en la década de los 60. Y surge, creo, como reacción. La literatura suele dar solamente una explicación, ¿no? Cuando vemos los famosos manuales, ¿no?, de Oxford o de estas universidades sí, muy prestigiosas que intentan compilar todo lo que se ha hecho al interior de un enfoque. Pero yo creo que son tres reacciones y no solamente una. La primera reacción que explica el nacimiento del Public Choice es una reacción a los enfoques jurídicos. ¿Por qué? Porque son muchas las sociedades que consideran que a través del derecho positivo se resuelven problemas. Como saben, el derecho positivo no deja de ser más que el derecho que emana del legislador, ¿no? Y, como bien saben también, porque esto lo hemos aprendido desafortunadamente fruto de la experiencia, el papel lo aguanta todo, ¿no? O sea, la ley puede decir muchas cosas, pero la ley, desafortunadamente, no resuelve los problemas. En todo caso, es parte de la solución del problema. Y los autores que conforman, pues, y que contribuyen a edificar los pilares de eso que ahora mismo se llama elección pública u opción pública, desconfiaban de la ley como del derecho positivo como un instrumento que contribuía a solucionar todo lo que se proponía, ¿no? Esa típica frase que conocemos fundamentalmente en abogados de necesitamos una ley para resolver esto. Bueno, o sea, claro, la ley sí, la podemos redactar y podemos redactar una ley pues teniendo en cuenta un sinfín de variables, pero que dicha ley sea capaz de resolver el problema a nivel empírico, pues eso es otra cosa, ¿no? Esa sería una primera reacción. Una segunda reacción es ante la ciencia de la administración, pero no ante la ciencia de la administración de empresas, sino ante la ciencia de la administración pública. Es, en cierto sentido, una reacción al concepto weberiano de administración pública. Tradicionalmente se entiende que la administración pública es una especie de máquina física y material, de persona humana y material, que cumple órdenes que emanan del tomador de decisión en los distintos sistemas, ¿no? Y que esa administración pública pues es perfecta. Claro, la respuesta es la respuesta que da el Public Choice es desafortunadamente no es así. La administración pública no cumple órdenes a cabalidad
Y muchas veces la administración pública muestra tener intereses propios, que incluso llegan a ser intereses que entran en conflicto con aquellas órdenes que emanan, se supone, del tomador de decisión. Es decir, la administración pública tiene sus propias preferencias y sus propios intereses, y a veces pues incumple o sencillamente mira para otro lado normas que se suponen pues deberían poner en práctica, ¿no? Y la tercera reacción que explica el nacimiento del public choice es la más famosa y es la que tiene que ver con economía. Es la reacción frente a los economistas del bienestar, frente a eso que se conoce como welfare economics. Arthur Pigou, William Baumol, Francis Baitor, todos estos autores de Economics of Welfare, ¿no? Son autores que, como probablemente saben, incidieron en eso que se llama fallas del mercado. Estudiaron todo lo que tiene que ver con las fallas del mercado, con objeto de justificar muchas veces la intervención del Estado, por parte del Estado, ¿no? Estudiaron fallas del mercado a través de, bueno, pues de estudios que son muy interesantes, con objeto de justificar la intervención del ente estatal. El public choice y los autores que conforman esta escuela piensan un poco al revés. Dicen, vamos a estudiar el funcionamiento de los estados para ver si dicho funcionamiento es mejor que lo que se produce a nivel de mercado. Es como darle concretamente la vuelta, ¿no? No es la única escuela. Hay artículos de economía históricos, hasta no hace mucho, pues si no estoy equivocado, era el paper más citado de la historia, ¿no? Que es el problema del coste social, de Ronald Coase. Y ese artículo, en el fondo, si alguien se lo ha leído, es un artículo árido, no es un artículo precisamente entretenido, pero a mí me cuesta todavía repasarlo cuando me toca darlo en clase, todavía necesito como un día para enfrentar los casos y todo esto, pero aún así es un artículo que efectivamente se aprende mucho, ¿no? Desde el artículo donde se presenta el teorema de Coase, etc. Y es un artículo dirigido a criticar a la escuela del welfare economics, dirigido a atacar duramente a Arthur Pigou. Ahora, la cosa es que estas tres reacciones motivan que en los Estados Unidos se desarrollen una serie de reuniones que dan origen a eso que en la actualidad todavía existe. De hecho, el Congreso tuvo lugar hace apenas 3 semanas. Lo que se conoce como Sociedad del Public Choice, ¿no? Public Choice Society, que es pues, una sociedad que comparte unos elementos metodológicos para analizar la política utilizando instrumentos de la economía. En esencia es, como dice James Buchanan, que ya hablaremos brevemente de él, un enfoque que pretende, utilizando herramientas de la economía, analizar los procesos de toma de decisión a nivel político, con objeto de estudiar los efectos de dichos procesos, la calidad de las instituciones que emanan de dichos procesos, etc. Entonces es una escuela que pega muy bien, por ejemplo, con los análisis neoinstitucionalistas, ¿no? Si han leído a Douglas North, Premio Nobel de Economía, que me imagino que alguno lo ha leído, pues al final, ¿cómo entiende North una institución? No es más que un límite artificial que limita la interacción entre personas, ¿no? Y como bien saben, las hay formales y las hay informales. Bueno, pues el estudio de cómo se originan instituciones informales y a qué objetivos responden las instituciones informales, parte de las cuales conforman la legislación que nos afecta, le interesa profundamente al public choice. Le interesa profundamente al public choice. ¿Qué autores podemos enumerar así, pues al bote pronto, ¿no? Si vamos a uno de esos manuales así de referencia, pues algunos autores dicen que los orígenes del public choice se encuentran en Duncan Black, que es un especialista en teoría de los comités, o en Kenneth Arrow, ¿no?
que es el papá del teorema de la imposibilidad de la democracia. Pero la corriente dominante considera que los padres fundadores de este enfoque son James Buchanan y Gordon Tullock. James Buchanan y Gordon Tullock, profesores asociados a la Universidad de George Mason en Estados Unidos, ¿no? James Buchanan fue Premio Nobel de Economía también, y ellos dos pues abren, digamos, esta línea con un trabajo seminal muy famoso, un libro de estos de culto, que se llama El cálculo del consenso. El cálculo del consenso. Es como el libro que, digamos, inicia este enfoque. Pero repito, esto es lo de siempre, podemos buscar las raíces en distintos puntos. Hay algunos autores que, de hecho, pues apuestan por los hacendistas italianos, otros por los autores que ya dije, Kenneth Arrow, etc. Pero la idea es que James Buchanan y Gordon Tullock pueden ser dos buenos puntos de partida. ¿Son los únicos autores? No, hay infinidad de autores. Podemos tener en mente a gente como Anthony Downs, que tiene un libro muy interesante que se llama Teoría Económica de la Democracia, An Economic Theory of Democracy, un texto importante. Podemos tener en cuenta autores como Randy Simmons, que tiene un texto también que se llama Beyond Politics, es un texto interesante. No sé, hay muchos autores, ¿no? Me gusta mucho uno de Bruce Yandel y de Adam Smith, pero no del viejo Adam Smith, del nuevo Adam Smith, que se llama Bootleggers and Baptists, contrabandistas y baptistas, que es un texto también interesante. Y ya más en la actualidad, pues hay autores como Peter Boettke, que es un profesor en la Universidad de George Mason, un eminente catedrático, o Randall Holcomb, que a mí me gusta mucho. De hecho, si tengo que recomendar un pequeño manual para introducirse en el Public Choice, si es que les interesa, siempre recomiendo de Randall Holcomb Advanced Introduction to Public Choice, que es un texto de 160 páginas, no es un manual de estos monumentales de 1000 páginas, un texto de 160 páginas, donde se presenta de forma muy pues, clara y didáctica todo lo que tiene que ver con las líneas de investigación básicas en este enfoque. Hay incluso, yo tengo admiración, y el que me conoce lo sabe, por la obra de otra premio Nobel en el año 2009, Elinor Ostrom. No sé, ¿alguien ha leído a Elinor Ostrom? Pues Elinor Ostrom, que es como premio Nobel de Economía, ella era doctora en Ciencias Políticas, pero fue premio Nobel de Economía, y fue premio Nobel de Economía por una cuestión asociada a economía del medio ambiente, ¿no? Ella estudió el gobierno de los comunes. Tiene un artículo muy famoso que se llama Más allá del mercado y más allá del Estado, con objeto de estudiar cómo algunas comunidades solventan la tragedia de los comunes sin caer en la privatización. Más o menos han leído a Garrison, La tragedia de los comunes, The Tragedy of the Commons, que es un paper así de culto también publicado en la década de los 60. Claro, en ese artículo, básicamente el objetivo era justificar la privatización, porque cuando no hay una asignación correcta de derechos de propiedad y la propiedad es de todos y no es de nadie, el recurso común tiende a ser sobreexplotado y por tanto a desaparecer, ¿no? Entonces, la idea era, para resolver la tragedia de los comunes, privaticemos. Pero Elinor Ostrom le da una vuelta a este tema y ella reconoce públicamente que fue influida por autores del Public Choice y dice, bueno, el concepto de propiedad puede ser comunal, no ya colectiva, como en una sociedad, una empresa, ¿no? Puede ser comunal, qué sé yo, por ejemplo, un acantilado, ¿no? Lleno de percebes, ¿no? Yo que soy asturiano y me gustan los percebes, pues un acantilado lleno de percebes, ¿quién gestiona ese recurso común? ¿Se gestiona desde el centro o se gestiona desde las cofradías? ¿Quién adjudica las licencias? ¿Quién verifica las cuotas? ¿Quién reflexiona sobre las vedas? ¿No? Pues todo ese tipo de preguntas que son importantes para garantizar la sostenibilidad del recurso común en el largo plazo,
y, por tanto, asegurar una renta para dicha comunidad son problemas de economía que involucran instituciones, procesos de toma de decisión y juegos de poder entre minorías organizadas. Entonces, Elinor Ostrom decía, la conexión con el public choice es evidente. O sea que, como han podido ver, hablamos de una escuela que sí nace en los Estados Unidos, pero que ha generado, yo creo, investigaciones de gran calidad. Y de hecho, la revista de Public Choice a día de hoy es una de las revistas reputadas en el campo de ciencias sociales, no solo en economía. ¿Qué elementos tiene el Public Choice? Bueno, algunos a nivel metodológico pues son relevantes. Yo diría que un elemento central en el Public Choice, elemento que coincide, por ejemplo, con la Escuela Austríaca de Economía, es el individualismo metodológico. Al final, el Public Choice piensa que son las personas las que actúan, son las personas las que razonan económicamente y desconfía, por ejemplo, de abstractos de carácter colectivo, por ejemplo, clases sociales o, por ejemplo, estados, hablando en general. Ese es un elemento que yo creo define a los autores de Public Choice. Evidentemente, esa concepción del ser humano como un ser maximizador, con los problemas que tiene, eso ha generado ciertas críticas, ¿no? De hecho, hay autores como Pete Boettke que hablan de que lo ideal sería fusionar pues, Escuela Austríaca y Public Choice y desarrollar un enfoque tipo Austrian Public Choice. Pero se trata de una escuela enfocada básicamente al estudio de política pública. Al estudio de política pública aplicando individualismo metodológico y conceptos económicos. ¿Qué aportes ha sido capaz de generar el Public Choice? Bueno, yo creo que si tengo que enumerar 3 aportes así rápido, pues el primero que se me ocurre es el buscador de rentas, la búsqueda de rentas, lo que se conoce como rent seeking. Los autores de Public Choice estudian mucho eso. Es un campo que les interesa profundamente. Intentan conectar ese tipo de procesos con la acción de determinados grupos de presión. Y la verdad, han generado libros muy interesantes. Les recomiendo uno de Gordon Tullock, que lleva por título La sociedad buscadora de rentas, The Rent Seeking Society, que es un buen trabajo de economía, ¿no? Al final, ¿qué es un buscador de rentas? Un buscador de rentas no deja de ser más que una minoría organizada que presiona al tomador de decisión con objeto de obtener un privilegio de carácter legal. O sea, un grupo empresarial que presiona al sistema para que el sistema imponga un arancel a la competencia exterior es un buscador de rentas. Un sindicato que presiona al tomador de decisión con objeto de beneficiar a sus afiliados es un buscador de rentas. Lo que pretenden es, fruto de la acción política, concentrar beneficios diluyendo costos. Claro, concentro beneficios diluyendo costos, ¿no? O sea, yo puedo gestionar un negocio en el que produzco caro y de mala calidad porque hay un arancel y el costo de todo eso, ¿en quién recae? En los consumidores nacionales, que pagan una pequeña parte. Hay veces que los procesos de búsqueda de rentas son en cierto sentido inesperados y resultado un poco de reflexiones de carácter económico, pero honestamente creo que no son fruto de un cálculo perfecto desarrollado por una minoría organizada, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, sustitución de importaciones. Como saben, en los países iberoamericanos, en la segunda mitad del siglo XX, y resultado de la acción de algunas élites, Raúl Prebisch, que no sé si les suena, pero era un reputado abogado y economista argentino que trabajó para la CEPAL y que presionó para desarrollar ese modelo de desarrollo, pues un poco fruto de la situación de dependencia de las economías iberoamericanas, dijo,
lo ideal es generar un modelo de sustitución de importaciones con objeto de impulsar el desarrollo nacional a nivel de cada país, ¿no? ¿Hay ahí una acción de búsqueda de rentas? Pues honestamente yo creo que a priori no. A priori hay una reflexión sobre un particular modelo de desarrollo. ¿Qué sucede? Que en cuanto eso se traduce en derecho positivo, ahí empiezan a aflorar los que ven oportunidades y empiezan a aflorar los buscadores de renta. Porque ¿cuál fue la consecuencia del modelo de importación, del modelo de sustitución de importaciones? Subida de deuda pública, precios altos por servicios de mala calidad y poca competitividad. Y al final, pues en los 80, gran parte de las economías iberoamericanas sufrían crisis de deuda, hiperinflaciones y en el fondo pues una situación a nivel económico y político muy dramática. Pero no es que alguien, un grupo de presión, estuviese ahí intentando buscar una renta. Ahora, hay casos en los cuales pues, los buscadores de renta son evidentes. No voy a decir el país porque me están grabando, pero en algún país de Centroamérica están intentando sacar una ley para mejorar la calidad del combustible para los carros, ¿no? Para los coches, ¿no? Y claro, ¿quién está haciendo lobby? Hombre, la empresa que va a producir ese combustible ecológico, ¿no? Etanol. Entonces, al final, ¿ese es un buscador de rentas? Hombre, de manual. Es un buscador de rentas de manual. Eso da mucho juego, la búsqueda de rentas, y para mí es uno de los grandes aportes del Public Choice. El segundo gran aporte del Public Choice, creo, es el polizón, el freerider. ¿Os suena el freerider? Sí. Bueno, ¿quién es el polizón? Yo siempre hago lo mismo, ¿no? Es el compañero o compañera que en la cuadrilla de amigos bebe todas las copas y cuando le toca pagar a él no está. ¿Por qué? Porque claro, es el freerider, se beneficia, obtiene toda la estructura de beneficios y no asume ninguna obligación. ¿Esto pasa en política pública? Pues evidentemente, claro que pasa en política pública. ¿Es siempre malintencionada la acción en política pública de los freeriders? Pues no, hay veces que no. Hay veces que el freerider es consecuencia sencillamente de la decisión un poco inconsciente de un político, ¿eh? No es que seamos sujetos calculadores que perfectamente diseñan un esquema de extracción de renta. No sé si saben de política pública, pero bueno, yo suelo clasificar las políticas públicas de forma muy sencilla. Hay políticas públicas de carácter constitucional, hay políticas públicas de carácter regulatorio, y son interesantes las políticas distributivas y redistributivas, porque son las que tienen un contenido económico. ¿Qué es una política distributiva? Bueno, es una política en la cual el tomador de decisión extrae renta a todos, es decir, extrae impuesto a todos y dirige esos fondos que extrae a un grupo específico. Es una política distributiva. Todos pagan, solo se benefician algunos. Ejemplo cliché, un subsidio agrario. Los subsidios agrarios, nos gusten o no, son políticas distributivas. Todos ponemos dinero y un grupo, en este caso pues los agricultores, se benefician directamente de ese subsidio. Luego hay políticas redistributivas, que bueno, son discutibles, pero son políticas en las cuales se extrae renta a todo el mundo, pero todo el mundo tiene acceso, digamos, a la provisión del servicio. Ejemplo cliché, pues la educación pública o la sanidad pública. Todos se supone pagan, pero todos se supone pueden potencialmente entrar si cumplen con los requisitos, ¿no? ¿Qué sucede? Que en algunos países hay políticas aparentemente redistributivas que son distributivas. Y eso hace que aparezcan freeriders por todas partes. Ahora bien, esos freeriders que aparecen por todas partes, hombre, son un poco hacen freeriding sin querer, ¿no? Yo me beneficio de una política sobre la cual, pues efectivamente, no asumo obligaciones, solo obtengo el beneficio, pero a lo mejor ese beneficio lo obtengo porque estoy en una situación, pues muy vulnerable en cuestión de renta, ¿no? Porque soy muy pobre, ¿no? De hecho, suele pasar en varios países
en los cuales pues, las clases medias o las clases altas, que son las que mayormente tributan, no llevan a sus hijos ni a la educación pública ni a la sanidad pública. Pagan colegios privados o pagan seguros privados. Esa gente asume el costo de la provisión del servicio y, sin embargo, no lo consume. Y aquellos que lo consumen están como en una tormenta perfecta, porque al final, sí, obtienen el servicio, pero no suelen fiscalizar el servicio porque tienen miedo a decir, tú no pagas esto y si te quejas de esto a lo mejor te lo quitan. Y el servicio suele estar más pensado para el proveedor que para el consumidor del servicio. Esto suele pasar en muchos sistemas de educación pública en Iberoamérica, ¿no? Los actores fuertes son, por ejemplo, los sindicatos de maestros. Y no, por ejemplo, las niñas y los niños que van a la educación primaria. ¿Por qué? Porque los padres de esas niñas y niños que van a la educación primaria son conscientes de que el servicio les cae un poco del cielo y aquellos que tributan no envían a sus hijos a la educación pública. Entonces, ahí hay unas distorsiones en la provisión del servicio terribles, ¿no? Y probablemente habría que idear fórmulas de privatización que, bueno, que ya han sido trabajadas no por autores del Public Choice como James Tooley, no sé si os suena, ¿no? Que es un autor británico que tiene unos trabajos bastante interesantes en ese sentido. Y es que, claro, hablar de Public Choice es hablar de oferentes y de demandantes. Al final, todos los estudios de Public Choice intentan clasificar las minorías organizadas que interactúan en la sociedad como oferentes o como demandantes. ¿Quiénes son los oferentes? Pues desde el punto de vista de los autores de la elección pública, los oferentes solo son dos: políticos y burócratas. ¿Quiénes son los demandantes? Pues desde el punto de vista de los autores del Public Choice, los demandantes son grupos de presión o votantes. Vamos a ir explicando las características de cada uno. E incluso, si podemos, haciendo chistes a mala leche, sobre todo de los políticos. ¿Qué es los políticos? Claro, el Public Choice no ve izquierdas ni derechas ni cosas así. Ve élite política. ¿Qué es un político para un autor de elección pública? Es un actor que maximiza votos, que solo piensa en maximizar votos. Es un actor que piensa a corto plazo. Es imposible que un político piense a largo plazo. ¿Por qué? Porque si mi preocupación es maximizar votos, yo tengo deadlines cada 4 años, que son las legislaturas. Y para maximizar votos, ¿en qué incurre la política? Suele incurrir, según los autores de Public Choice, en promesas vagas, generales, no vinculantes. ¿Por qué? Hombre, porque de lo que se trata es de evitar una vinculación real con objeto de, bueno, pues ingresar en contradicciones y intentar culebrear como sabemos que los políticos culebrean. Ahora bien, es muy importante el tema del tiempo. Un político es miope, no puede ver a largo plazo. O sea, su estructura de incentivos no está pensada para el largo plazo, está pensada para el corto plazo, porque hay una legislatura que hay que ganar. Tengo que maximizar voto ahí. Esto parece una tontería, pero al final el Public Choice llega a conclusiones, pues obviamente no estamos hablando aquí de visiones radicales, ni anarcocapitalistas, ni cosas así. Llega a conclusiones equilibradas. ¿Por qué? Porque claro, si el político, su naturaleza es el corto plazo, habrá que compensar con un actor que mira a largo plazo. Y ese actor que suele mirar a largo plazo es la burocracia, que es el otro oferente. ¿Qué es un burócrata? Pues es un poco lo contrario a un político. Es una persona que en vez de mirar a corto plazo, mira a largo plazo, que su obsesión es maximizar permanencia y presupuesto. Y que en el fondo un burócrata pues lo que quiere es llevar una vida un poco rutinaria, ¿no? Es resistente al cambio por naturaleza, suelen ser resistentes a los cambios.
Entonces, si se fijan, hay como un equilibrio entre los oferentes. ¿Qué sucede en algunos países? En algunos países no hay políticos y en algunos países no hay burócratas. Claro. Por ejemplo, yo viví muchos años en Guatemala. ¿En Guatemala hay administración pública? No. Dicen que hay administración pública, pero no hay administración pública. ¿Por qué? Porque si el presidente electo tiene la capacidad para nombrar 2.000 cargos de la alta administración pública automáticamente, sin que dichos cargos provengan de la administración pública, hombre, pues imagínense la volatilidad y la rotación en esos cargos. Es imposible que haya política pública a medio y largo plazo con elevada volatilidad y rotación en los cargos. Imposible. Entonces, en muchos países latinoamericanos no hay administración pública. Todo es política. Y si todo es política, todo mira a corto plazo. En otros países, todo es burocracia. Y claro, si todo es burocracia, pues no hay capacidad para cambiar. Los costos de cambiar son elevadísimos y, sin querer, la sociedad, que va mucho más rápido que las instituciones públicas, pues encuentra una barrera en la propia administración que se supone debe dar certeza. Esos son los oferentes. ¿Qué decir de los que demandan? Pues los que demandan son de dos tipos. Uno, los grupos de presión. Los grupos de presión, con la breve presentación sobre los aportes, ya más o menos lo tenemos. ¿Qué quiere un grupo de presión? Pues la mayor parte de los grupos de presión lo que desean es extraer renta. Es tan simple como eso. Grupo de presión es casi sinónimo de buscador de rentas. Claro. O sea, yo soy una minoría organizada que intento presionar al sistema con objeto de extraer una renta. Punto. Ahora bien, esos grupos de presión, esto no tiene que ver con ideologías. Para la elección pública, un sindicato es un grupo de presión y un buscador de rentas, una confederación de empresarios es un buscador de rentas y es un grupo de presión. Los dos son grupos de presión. Hay grupos de presión extraños. Claro, esto era una pregunta originalmente, pero como me están grabando no puedo hacer la pregunta. Pero hay grupos de presión cuya renta es difícil de detectar. Y esto complica más el análisis, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que no sé si a día de hoy sigue siendo correcto, a lo mejor me estoy equivocando, pero históricamente Greenpeace rechazaba fondos públicos. No sé si ahora es así, ¿no? Pero Greenpeace, la ONG ambiental, no quería dinero del Estado, no quería dinero de ningún Estado. Quería fondos provenientes de donaciones privadas con nombre y apellido, no con sociedades ni cosas así. O sea, yo soy una ONG de verdad y quiero nombres y apellidos, personas físicas que me donen voluntariamente dinero para una causa. Y yo presiono al tomador de decisión. ¿Ese es un buscador de rentas? Ahí ya se vuelve la cosa un poco más complicadilla. Evidentemente quiere protagonismo social, sí. ¿Quiere tener reputación? Sí. No quiere que se sepa que a lo mejor los rusos le financian, que es el problema de ahora. Sí. Pero al tomador de decisión no le presiona para extraer una renta, le presiona para influir en legislaciones, que a él le van a beneficiar porque va a aumentar su reputación y con ello su capacidad para hacer búsqueda y levantamiento de fondos. Y luego, por último, antes de pasar al tema europeo, están los votantes. ¿Qué son los votantes? Hombre, pues si algo ha quedado claro de todo lo anterior, es que políticos, burócratas y grupos de presión son minorías organizadas, ¿no? ¿Y qué es un votante? O sea, ¿qué son los votantes? La mayoría desorganizada. Son un poco las víctimas del juego. En democracia, las víctimas. ¿Por qué? Uno, porque son mayoría. Dos, porque están desorganizadas. Y tres,
porque los costos de acceso a información son elevadísimos para la mayor parte de los votantes. De hecho, el votante muchas veces es una persona engañada en muchos sistemas, ¿no? O sea, engañada no por una cuestión perversa, por una cuestión resultado de la norma, que regula el proceso para conformar instituciones con capacidad de toma de decisión. Ejemplo, España. Esto es un tema que le interesa mucho al Public Choice. En España tenemos un mecanismo electoral, obviamente España es una democracia, bla, 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 pero en España tenemos un mecanismo electoral que no es nada raro, es cliché, o sea, es una fórmula proporcional plurinominal en magnitudes variables, como en un montón de países, un mecanismo de D'Hondt, pero claro, es un sistema que, si se fijan, no está pensado para las personas, está pensado para los partidos. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí hemos votado y no sabemos a quién hemos votado. Tú sabes al partido que has votado, pero ¿conoces a la persona que ha entrado fruto de tu voto? ¿Sabes quién es tu representante distrital en el Congreso de los Diputados? No. Eso no significa que el sistema sea injusto, porque el sistema no te miente, el sistema es así. El sistema está pensado para la dirección de los partidos, no para los votantes. Pero el punto es que los costos se trasladan a la ciudadanía. O sea, la ciudadanía incurre en costos para fiscalizar quién es su diputado o diputada, si lo hace bien o lo hace mal, si es un buen padre o una buena madre de familia, si tiene una buena fama como profesional o no, si ha incurrido en alguna cosa extraña o no. Claro, todos esos costos de acceso a la información te los cargan a ti. Y pasa lo que pasa, que si os pregunto a las españolas y españoles quién es vuestro diputado distrital, pues todo el mundo va a decir, ni idea. El sistema no quiere que lo sepamos. Esto, si lo hiciésemos en un aula del Reino Unido, todo el mundo sabe quién es su diputado distrital. Claro, porque en el Reino Unido no hay listas plurinominales. En el Reino Unido son listas uninominales. Y son listas, o sea, no hay listas de facto. Si es una lista uninominal, no hay lista porque la magnitud es 1 por distrito. Y efectivamente, el sistema tiene un problema de representación. No ofrece la oportunidad de expresar el mosaico de ideas que existen en un determinado distrito, en una determinada circunscripción electoral. Pero tú conoces quién es tu representante. Y si te cae bien, le mandas palabras bonitas. Y si te cae mal, le presionas. Le insultas por email, le llamas de todo por la calle, le metes presión. Y hay otro elemento muy importante. Cuando los costos de acceso a la información bajan, la ideología gana importancia o pierde importancia. ¿Sube o baja la importancia de la ideología? Baja. Baja. Y, por ejemplo, en situaciones de mucha polarización, distancia ideológica, el hecho de que la ideología pierde importancia es más saludable para la sociedad. Bueno, pues todos estos estudios son estudios de Public Choice. Pero claro, lo que debemos de tener presente es que el votante es una especie de víctima. ¿A qué se aplican estos estudios? Pues a formulación electoral, por supuesto, a estructura territorial de los estados, descentralización, gobiernos locales, todo este tipo de cosas, a cuestiones asociadas al rol del Estado, si el Estado tiene que ser un emprendedor o no. Todo este tipo de debates entran en la agenda de investigación del Public Choice. Ahora bien, ¿el Public Choice comete errores? Pues a veces, desafortunadamente, sí. ¿Por qué? Porque obviamente, esto es mi experiencia, existen situaciones en las cuales los tomadores de decisión no saben maximizar. O sea, cuando tienes un modelo de información perfecta, o sea, cuando modelizas con información perfecta y suponiendo que hay un homo economicus infalible, todo este tipo de cuestiones, ahí puedes cometer errores graves, ¿eh? Y hay una rama del Public Choice que trabaja así y a mi juicio comete errores. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de investigar,
Yo siempre todo lo que intento publicar es con un enfoque de public choice. Y tuve la oportunidad de investigar políticas un poco raras. A mí me gusta investigar políticas raras, ¿no? Y tuve la oportunidad de investigar adopciones. Adopciones en Guatemala, ¿no? Que era un país muy particular porque tenía las adopciones desjudicializadas. Es decir, los jueces no intervenían en el proceso de adopción. La adopción era estrictamente notarial, un proceso notarial. Parece una tontería, pero eso agiliza las adopciones de forma brutal, ¿no? Porque si un notario da fe, bueno, hubo críticas muy duras diciendo que se vendían niños. Y hubo denuncias, efectivamente, de, bueno, problemas, ¿no? O sea, hubo un ratio de informalidad en el proceso de adopción de determinadas personas, pues obviamente inferior al 1%, pero bueno, estamos hablando de seres humanos, es una cosa muy seria. Pero aún así, las irregularidades no penséis que eran cosas dramáticas, venta de órganos o cosas así, no. Estábamos hablando de, pues faltaba un apellido, estaba puesto mal el nombre de la madre o del padre biológico. Bueno, son errores importantes que a lo mejor fueron conscientes para agilizar la adopción, ¿no? Y tirando de corrupción y tal. Aún así, repito, era muy pequeño el margen de irregularidades en relación al número de adopciones, que eran 7.000 al año casi. Se hace una ley, se judicializan las adopciones, fruto de la presión internacional de determinadas minorías organizadas diciendo que eso no es así, que es aculturizar a los niños, etc. Las adopciones cayeron pues, de casi 7.000 a 190. O sea, es un tajo drástico, por eso el paper se publicó, porque la data es como muy, parece el Everest, ¿no? La gráfica. Pero claro, la tasa de natalidad se mantuvo constante, entonces la pregunta es, ¿dónde están todos los niños que fueron naciendo? Y claro, ahí uno ve la evaluación real de la política pública. No significa que la ley fuese buena, tenía defectos, pero a lo mejor la solución fue peor que la anterior ley. Porque ¿de dónde están los niños? Pues no tenemos datos, pero a nivel de escenarios pueden estar en la calle, pero no hay censo, pueden estar en orfanatos, pero no nos quisieron dar la información, pueden estar en maras y en crimen organizado, o pueden estar, que eso sí tenemos información, en procesos de migración de menores no acompañados, MENAS. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos sí tiene esos datos. Entonces, cuando uno ve el aumento de esos menores, pues ahí, bueno, tiene una línea, que esto habría que seguir investigándolo, pero claro, yo tengo muy presente que esto no fue resultado de una acción perversa por parte de los tomadores de decisión, fueron consecuencias inesperadas. O sea, el public choice te diría, la creación de entidades burocráticas para gestionar el proceso de adopciones tiene como un incentivo perverso, ¿no? Probablemente buscaban presupuesto y tal. Pues no, cuando ves la data no es así, porque es verdad que se creó un órgano administrativo y burocrático que se llama Consejo Nacional de Adopciones, pero el presupuesto sigue estable desde el año 2008. No le dan ni $1 de más. Entonces, al final, ahí no hay una obsesión por búsqueda de rentas, son consecuencias inesperadas de normas que salen mal, porque no todas las normas salen bien, no todas las normas tienen consecuencias esperadas. Y pasamos al tema de la Unión Europea. Al final, ¿qué es la Unión Europea? Hombre, pues con base en todo lo que hemos visto, la Unión Europea es un paraíso para los grupos de presión. ¿Por qué? Las asimetrías en los procesos de toma de decisión son evidentes. Los costos de acceso a la información para el ciudadano de a pie son elevadísimos. Y la cuota de poder que las instituciones europeas han ganado con el paso del tiempo no ha dejado de crecer. De hecho, aunque trabajan un poco basándose en el modelo alemán con leyes marco, la Unión Europea te dibuja el marco y tú dentro de ese marco te puedes mover más o menos como quieras, la Unión Europea define el terreno de juego, ¿no? Para todos los Estados miembros. No es casualidad que la segunda ciudad con más grupos de presión registrados en el mundo, después de Washington, D.C., sea Bruselas, ¿no? O sea, Bruselas es un nido de lobbies y de grupos de presión. Y es, evidentemente, un territorio muy hostil para el votante de a pie, porque nos queda muy lejos,
y muy cómodo, porque se reducen los costos, para los grupos de presión organizados. Entonces, ¿qué puede salir de Bruselas? Pues un montón de cosas potencialmente problemáticas. Esa es la realidad, por varias razones. Uno, porque suelen ser homogeneizantes en la gestión de la norma. A pesar de esa ley marco, el margen de maniobra en algunas de las normas pues no es muy amplio para los estados. Y porque en el fondo están, cada vez creo yo, desarrollando capacidades de presión, limitando la autonomía de las entidades en teoría confederadas. La Unión Europea es una confederación que cada vez se parece más a una federación, ¿no? Hay un péndulo, yo creo que imita un movimiento pendular entre el supranacionalismo y el intergubernamentalismo. Y están ganando pues esos que quieren construir un Estado más allá de los estados fundadores. Ahora, el juego es un juego político. El juego, todo proceso legislativo en la Unión Europea, desde mi punto de vista, es resultado de una competición entre minorías organizadas. Minorías organizadas que tienen presencia, creo, la mayor parte de ellas, registrada en territorio de la Unión, que eso sí es algo bueno. Eso fue un comisario, no sé si les suena, estonio, que se llamaba Kallas, Siim Kallas, que dijo que había que más o menos regular las instituciones del lobby. Y ahí tuvo mucho que ver el public choice también, ¿no? La regulación sobre los lobbies siempre va a ser problemática, pero es mejor que el lobby se haga por encima de la mesa a que el lobby se haga por debajo de la mesa. O sea, es mejor que la presión sea vinculada a nociones de transparencia a que la presión sea opaca y por debajo de la mesa. Esto es muy difícil de explicar, es muy difícil de vender, y a veces cuando uno lo dice, incluso desde una óptica de public choice, la gente se te queda mirando como diciendo, ¿pero no incentiva la corrupción? Probablemente. Corrupción es un tema que al public choice le ha interesado mucho. ¿Pero qué es corrupción? Es un actor obtiene un favor de carácter privado fruto de una persona o un grupo de personas que disfrutan de una posición de autoridad, ¿no? O sea, pero ese juego tiene que ser opaco. Si es transparente, puedes, digamos, actuar como contrapeso. Esto a mí me parece muy importante en el public choice, ¿no? El public choice entiende la política como un proceso competitivo y como un mercado. Entonces lo que importa es abaratar los costos de acceso a la información y facilitar que te autoorganices para jugar y competir, como en un mercado. Entonces, evidentemente, claro, todos sabemos que en política hay grupos de presión. Todos sabemos que esos grupos de presión trabajan para obtener privilegios del tomador de decisión. Bueno, pues por lo menos transparentemos la presión. La mayor parte de los países no creen en la legalización del lobby, ¿no? Ahora bien, y ya como conclusión, por lo menos para charlar de 20 minutos, los estudios de public choice suelen acabar en dos cuestiones. Una, abaratar costos de acceso a la información y, por tanto, facilitar el desarrollo de descentralizaciones radicales. El public choice, al final, cuando uno lee bastante literatura sobre public choice, lo que acaban defendiendo son gobiernos pequeños y cercanos al ciudadano o ciudadana a pie. Coincide ahí con alguna conclusión de la Escuela Austríaca de Economía, no sé si habéis leído a Hans Hermann Hoppe, pero Hans Hermann Hoppe tiene un trabajo Small is beautiful and efficient, ¿no? Lo pequeño es hermoso y eficiente. Y por ahí van un poco los estudios de public choice, y no solo de public choice, de autores afines al public choice, como Brian Kaplan, que también trabaja en esa línea, o como Bruno Frey, un autor suizo interesante. En la Unión Europea todo esto es difícil. ¿Por qué? Porque ¿quién legisla en la Unión Europea? ¿Quién legisla sobre innovación o inteligencia artificial, que ahora está de moda?
¿Quién es el legislativo en la Unión Europea? Joder, animaros, hombre, a debatir. A ver, anímate. ¿Quién dirías que legisla? Hacer la ley como tal. Sí. El Parlamento. Formalmente, en teoría, la Unión Europea tiene una estructura institucional muy complicada, por eso despertó interés en autores de Public Choice. Porque Roland Babel, por ejemplo, es un autor interesado en esto, ¿no? Que es un profesor alemán. La Unión Europea tiene un ejecutivo dual y tiene un legislativo dual. O sea, tiene un legislativo bicameral y tiene un ejecutivo dual, de corte francés. Y una institución es ejecutivo y legislativo al mismo tiempo. Esto es rarísimo, porque en nuestros sistemas no es así, ¿no? A nivel de estados no es así. Da igual que vivamos en un sistema parlamentario, que presidencialista, que semipresidencialista, nosotros estamos acostumbrados al esquema de John Locke o de Montesquieu, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Pues la Unión Europea no funciona así. ¿Quién es el legislativo? El Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tienes que encontrar los equilibrios entre el supranacionalismo y el intergubernamentalismo, ¿no? Supranacionalismo, instituciones que van más allá de los estados que la conforman; intergubernamentalismo, instituciones que representan a los estados que originaron la Unión Europea. O sea, una es de arriba abajo y otra es de abajo arriba. Tienes que obtener la aprobación en los dos. Pero los dos están de acuerdo, esto es lo curioso, en que no legislan. Yo, por ejemplo, he hablado varias veces con eurodiputados y todos te dicen: la legislación emana de la Comisión Europea. Y la Comisión Europea, en teoría, es el Ejecutivo. Claro, en teoría, la Comisión Europea, que emana de las agencias de planificación francesas, es un órgano planificador, conscientemente está diseñado como una institución planificadora, por eso hace planes quinquenales en agricultura, por ejemplo, pero esa institución lo que básicamente hace es iniciar la legislación. Ahora ya la puede iniciar también el Parlamento, pero históricamente tenía monopolio sobre la iniciativa legislativa. Y en ese monopolio sobre la iniciativa legislativa, claro, ¿dónde estaban los lobbies? Ahí, porque si tengo monopolio sobre la iniciativa legislativa y tengo que redactar una iniciativa que vaya luego al Parlamento, al lobby lo que le interesa es presionar a la Comisión, no tanto al Parlamento. El Parlamento va a discutir un documento mártir que ya está vendido. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación, y ahora vamos a pasar al turno de preguntas.